Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Si abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo y vamos a darle lectura a la palabra de Dios, puestos de pie para reverencia a la palabra de Dios. Mateo, el capítulo 11 y el versículo 28 hasta el 30, cortos versículos para nuestra costumbre, pero dice así la palabra de Dios en esta mañana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad a mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la palabra de Dios. Hoy queremos comenzar una nueva serie en nuestros domingos hablando de la vida emocional del cristiano, del creyente. En estos domingos, al venir, empezando hoy, estaremos mirando cómo es que el creyente se enfrenta a la depresión, a la ansiedad, a miles de emociones que son tan comunes en nuestra vida en los tiempos aquí en Estados Unidos hoy. Los cristianos, nosotros los creyentes, a través de los años, hemos ido evolucionando, para usar una palabra que no es muy buena aquí en nuestro contexto, hemos ido evolucionando en cuanto a la vida emocional. Hubo un tiempo donde se predicaba que el creyente no debe deprimirse. Esto es un pecado en la vida. El creyente no puede tener ansiedad, no puede tener temor, no debe de tener estas cosas. Si usted está pasando por algo así, pues hasta quizás ni es salvo, porque Dios nos promete paz. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. Pero al seguir pasando los tiempos, el último libro que llega a mi estudio, que yo ordeno, dice: los creyentes se deprimen también. Believers suffer depression also. En otras palabras, el creyente, al pasar los años, a veces que por la experiencia de nuestra vida, y porque nuestra vida va más lejos del Señor, más y más, aún cuando somos cristianos menos que cuando éramos antes o cuando era en la Biblia, y nos vamos alejando más del Señor, pues, y hacemos nuestra manera de seguir al Señor, pero a nuestra manera, menos a la Biblia, que el creyente entonces experimenta más y más. El creyente también se deprime. Siento que como pastor necesito parar y tratar de mirar en la congregación y darme cuenta que hay muchos hermanos que están pasando por ansiedad y depresión y cosas así. Y es importante que nosotros entonces miremos la palabra de Dios y apliquemos la palabra pastoralmente a nuestra vida. Comenzamos esta serie de las emociones del creyente con este hermoso versículo de la Biblia o texto en la Biblia que todos conocemos. Venid a mí todos los que estáis cargados o trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la promesa del Señor a nuestra vida. Todo el que viene al Señor y pone la fe en Él, que la Biblia entonces me dice que Dios nos hace descansar. Normalmente la tendencia de nosotros es de mirar estos versículos y decir trabajados y cargados. Quiere decir que si yo vengo a Cristo, pues Dios me va a quitar todos los problemas en la vida. Y hay religiones y púlpitos donde ese es el énfasis que se le da a estas palabras, que si tú vienes a Cristo, pues ya no vas a tener casi que trabajar y no vas a estar cargado, no vas a tener ningún problema en la vida. Mas sin embargo, el texto nos habla en el centro de estos versículos, que están en el contexto de estos versículos, nos habla de que estos versículos es un pasaje fundamental para entender por qué tenemos una vida emocional desubicada.
Y nos habla entonces de la razón esencial, principal, por la cual nosotros, unos con una manera, otros con otra, pues nuestras emociones salen a la luz de que nuestra vida no está llevando el yugo del Señor. Y es importante entonces saber cuál es el yugo del Señor. Porque el yugo del Señor también es religión, o puede ser religión. Me estoy adelantando, pero para darte algo, podemos creer que si vengo a la iglesia, que se me quita el problema. Mas sin embargo, el yugo del Señor no es la iglesia o ser religioso. Porque ¿cuántos de nosotros no estamos yendo a la iglesia hace rato y todavía tenemos cáncer, y tenemos problemas y tenemos carga en nuestra vida? Y sí, miren un momentito, porque nuestra vida emocional es tan real, es lo que en verdad, lo que palpamos, lo que sentimos, que de ahí nosotros entonces, mirando a la palabra de Dios, al escuchar la promesa de que Dios te hace descansar, nosotros dudamos por la experiencia de nuestras emociones, dudamos que Dios nos da esta promesa en la Biblia. Porque nosotros al final, en cierta manera, al final, nuestras emociones son más altas, más fuertes. La voz es más fuerte. El micrófono de las emociones es más loud, más fuerte que la palabra de Dios. Y usted va a tener que aprender en nuestra vida que nosotros tenemos que permitir que el volumen de la Biblia sea más alto y más fuerte que el volumen de lo que yo mismo siento en la vida. Llegar ahí es entonces, para llegar ahí es reconocer lo que ya hace rato estamos hablando, pero es entonces poner nuestra fe en Cristo. Mire conmigo, en este pasaje que nosotros leemos hay tres cosas que yo quisiera mencionar y tratar de moverme rápido porque empezamos tarde en nuestro servicio. Primero, que la Biblia me habla de la condición humana que vivimos. Que crea es como entonces, es como un horno que va creando, preparando los elementos para que nosotros tengamos una vida que aún el creyente se deprime. En un tiempo era como una reprensión. Hoy es que, eso le pasa a cualquiera. Y nosotros entonces decimos, la reprensión está mal, pero también el que eso le pasa a cualquiera. La Biblia me enseña a mí que las experiencias de la vida y la condición que vivimos, pues facilita y anima y empuja los desajustes emocionales en nuestra vida. Nosotros estaremos hablando más de eso. Pero lo segundo que me habla este texto es la solución que nosotros buscamos, ilusoria, que no trabaja. Porque obviamente Cristo nos va a decir, y yo os haré descansar. Y yo, en otras palabras, hay algo que yo he estado tratando de hacer. Hay un mecanismo que yo he estado empleando en mi vida que no me ha funcionado. Y Cristo entonces viene a gente que están cargadas y trabajadas y les va a decir, yo sé lo que tú te sientes y yo te haré descansar. Tú no lo puedes hacer. Y tercero, la Biblia entonces me enseña a mí de la oferta, que es fácil mi yugo y ligera mi carga. Mire conmigo estas tres cosas: la condición humana, la solución ilusoria y que Cristo tiene que decir, yo soy el que lo hago, y la oferta fácil y ligera que Él nos da. No lo pudiéramos creer, pero ahí siempre está. La Biblia me enseña que la condición humana se ve porque estos versículos comienzan, el versículo 28-30 es el final de todo el capítulo 11. En el capítulo 11, si usted mira conmigo y dobla el capítulo 11, el versículo 1, para ir llegando a donde aterrizamos con las palabras del Señor. Pues la realidad es que nosotros a veces tenemos una idea de cómo debe ser mi vida al venir a Cristo, pero la realidad es otra.
que esa condición de pensar que las cosas deben de ser, pero no son, ese gap, esa distancia entre lo que yo creo y lo que yo le pido a Dios que haga y después la realidad de lo que veo. Eso es una condición humana que todos experimentamos y que empieza a trabajar como levantando el calor en nuestra vida para que se cocine las emociones de nuestra vida. ¿Cuál es la condición humana? Pues aquí en el capítulo 11 la Biblia me habla a mí de que el versículo 2, Juan el Bautista está en la cárcel. Mire un momentito. Escuche bien, porque ahí va a llegar el Señor. Juan el Bautista está en la cárcel. Juan el Bautista ha sido una persona que cuando la mamá estaba embarazada con él, cuando entra María, que María dice, Elizabeth, que el baby salta al escuchar la voz de Jesús. Todos nosotros sabemos que los niños adentro del vientre oyen. Cantan la mamá. Si usted canta mal, el hijo tiene mala nota. Si usted es una mujer, porque usted quiere, que canta, interesante, no, nosotros no, pero Mónica tocaba la guitarra cuando éramos jóvenes y Jonathan estaba embarazada, Mónica estaba embarazada con Jonathan, pues el único que tenemos, y ella cantaba y nosotros no le enseñamos a tocar a nuestro hijo, pero quién sabe, o a cantar, pero quién sabe, si cuando la panza estaba así un poquito grande, que ahí él escuchaba las notas. Y todo el mundo sabe eso. Y una de los que nos dicen es que si tú quieres que tus hijos tengan buen oído en música y eso, tú tienes que tocarle canciones clásicas. No le pongas rock and roll porque no captan la música. Es un sonido, pero la música clásica es entonces algo que ellos empiezan desde adentro, con el dedito, empiezan a escuchar. Y la Biblia entonces me dice a mí que este Juan el Bautista pues ha venido, él ha visto, él ha bautizado a Cristo, él ha visto que el cielo se ha abierto y el Espíritu de Dios ha descendido en forma de paloma sobre Jesús, y la voz del Padre, este es el Hijo amado, y la Biblia nos dice que él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que comienza el ministerio de Jesús. Arrepiéntense, que viene uno después de mí, que es más grande que yo. Yo te bautizo en agua, pero Él te bautiza por el Espíritu Santo. Tremendo hombre, Juan el Bautista. Pero la tendencia de aquel entonces es decir, bueno, si ahora yo vengo y este es Cristo, Juan el Bautista, yo vengo, yo hago el rol de Elías, y hago el trabajo, y ahora Cristo está supuesto a venir y entonces a quitar todos los problemas del mundo, y él ahora se encuentra como Mesías, es destruir a todos los enemigos. Eso es lo que se esperaba del Mesías. Pero ahora Juan el Bautista está ¿dónde? En la cárcel, y él ve entonces que Jesucristo, el ministerio de Jesucristo no es como él creyó. Él creyó que el ministerio de Jesucristo era venir y quita a todos los romanos, mata a todo el mundo y gloria a Dios, establece su reino. Y él entonces le hace la pregunta, miren el capítulo 11, versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, porque siempre es 2 en 2 la cosa, para preguntarle. Miren lo que le pregunta, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos en otro? Miren cómo la realidad de la vida ha venido. Que yo te vi, Jesús. Tú eres el Cordero de Dios. Escuché la voz. Mis sentimientos, mis emociones captaron quién tú eres. Pero la realidad entre lo que uno cree y quisiera y la realidad donde estoy, del libertador Mesías Cristo, a que yo que soy su número 1, que voy delante, estoy preso. Hay un gap, hay una distancia. Y Juan el Bautista entonces cuestiona si eres tú o no eres tú. Comienzan las emociones a verse, comienza la carga a sentirse. He trabajado por el Señor, he sido fiel al Señor, he predicado por el Señor, he ayunado, he orado, he vivido como nadie ha vivido Juan el Bautista. Mas sin embargo, mira lo que la vida me da. Y cada vez que cuando usted se casa, por ejemplo,
Y usted dice, pues el esposo o la esposa, nos prometemos la luna. Y cuando entonces vivimos el matrimonio con el tiempo, en la cárcel, sentimos de nuestras vidas, sentimos, ¿sería él o sería otro? O otra el sueño de mi vida. Nos acordamos que tú fuiste mi sueño, pero como hay una distancia entre lo que uno quería y lo que uno ahora siente. La depresión, la ansiedad y todas estas cosas que vamos a hablar, tomarla uno a la vez, tienen un fundamento en el gap. En gap en inglés, el espacio entre lo que yo quiero y lo que yo tengo al final. Si usted pensó que iba a venir a Estados Unidos y ganar millones de dólares, pues usted empezó y al poquito rato y todo el mundo, millones de dólares no se puede ganar tan fácil. Y empieza a haber una diferencia. Usted pensó que a los 20 años ya estaría casada o casado y al pasar los años por alguna razón hay una diferencia entre como uno está soltero y como uno hubiera querido casado. Abraham tenía un sueño de tener hijos. Y Dios le dice, mira, no solamente vas a tener un hijo, vas a tener como el número de las estrellas. Y que él creyó la promesa del Señor. Pero al otro capítulo, con usted doble, dice que él entonces viene y Sara le da a su sierva para que tengan un hijo con ella. Como diciendo, la diferencia, lo que yo quiero es un hijo, lo que yo quiero es una relación, un romance, alguien que me quiera, pero no lo tengo, entonces agarro el primero que viene por ahí. Aunque no sea cristiano, aunque no me ofrece matrimonio después de un año de compromiso, de estar, pues yo sigo enganchado a él o enganchada a ella de alguna manera, porque en verdad no, como la mujer con 5 esposos, no puedo vivir sin romance. Y aunque no me ha llegado mi príncipe azul, agarro al primero que viene por ahí. Y lo hago príncipe azul, quiera o no quiera. Pero nosotros lo que encontramos es que todos estamos deprimidos, con ansiedad. Y parte es porque nuestra ilusión de lo que queríamos no es exactamente como se siente la cosa. O la Biblia me habla a mí de que aquí es la condición de la distancia entre lo que quisiéramos y tenemos. Es una condición del ser humano. Todo el mundo se siente así. Todo el mundo se siente así. Y miren, al nosotros vivir en un país moderno donde hay gente que presentan una casa más bonita, un carro más bueno que nosotros como que podemos ver, pues nosotros la depresión y la ansiedad han incrementado al incrementar los avances del ser humano. En vez de decir, bueno, ya tengo lavadora, hermana, ya no tiene que ir al río y con esto que se llama ahí, hacerle así para lavar la ropa. Ahora lo pongo ahí y echa el agua, solo se lava, que todavía estoy deprimido y ansioso porque los avances del ser humano no quitan en que mientras más tengo, más me doy cuenta que me falta. Y la Biblia entonces me enseña, así como Juan el Bautista, el Señor le va a decir a todos, ustedes están cargados y trabajados. Esa diferencia entre lo que uno quiere y lo que uno no tiene te lleva a ti a cargar el peso de tratar de alcanzar lo que te falta. Te da la fuerza de salir todos los lunes, aunque hay 56 grados debajo de cero. Usted pone los perritos y le da para adelante como a Santa Claus. Él tiene venados, claro. Pero nosotros hay que salir al trabajo anyway. ¿Por qué? Porque hay que comprar, hay que pagar, hay que ganar. Hay que tener, para tener la seguridad de la vida. Y ese tener ¿qué? Por la distancia que me falta, crea un cansancio, una carga cargosa de trabajar
Mire, dice la Biblia al terminar en el versículo 30, y hallaréis, dice, descanso y ligera para vuestra alma. Al alma. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí en el versículo 29, vuestras almas, que aunque mire, aunque el inconverso no quiera, y aunque usted no quiera, el ser humano está hecho por Dios. No vino del mono. Y el ser humano tiene un alma, tiene un ser adentro, que con todo que estoy casado, tengo carro, tengo otro, ninguna de esas cosas llenan la parte espiritual. Y el Señor te está diciendo, las emociones van a venir, esto cargado y que necesitas descanso. Este descanso interno en nuestra vida tiene que ver con como Juan el Bautista, que su condición era que había una distancia entre lo que Cristo está supuesto a hacer, y yo quiero que Él haga, y quiero que lo que me conviene a mí y lo que en verdad hay. Pero mire, la Biblia me dice que una de las condiciones también es que aun cuando Dios obra, no satisface mi corazón, que es lo que estamos diciendo, pero el Señor sigue hablando. La Biblia me dice que entonces el Señor, cuando viene Juan el Bautista con los dos amigos, vienen y le dicen, eres tú, es otro, que el Señor entonces le dice, dile a Juan que los ciegos ven, que los paralíticos se levantan, que el pobre se le predica el evangelio. En otras palabras, él estaba diciendo, cuando Cristo viene, el Mesías trae victoria, triunfo. Pero Cristo está diciendo, el Mesías también, dice en la Biblia en Isaías, que viene primero al pobre. No lo hace rico con él nada más, no porque la gente se ganan la lotería con el Señor. Y la Biblia es literal, la lotería con el Señor. Y que entonces el Señor le dice al pueblo, cuando ellos se van, los dos muchachos, ¿a quién fuiste al desierto a ver? ¿A quién fuiste al desierto a ver? ¿A un gran príncipe? Dice, no, dice, porque Juan el Bautista no era un príncipe, era un profeta y mayor que todos los profetas. Y dice la palabra de Dios, miren el versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? ¿Con qué voy a comparar la gente de alrededor del Señor? Que, by the way, también somos nosotros. La Biblia me dice en el versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. O un grupo de jóvenes, versículo 17, diciendo, os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no lamentasteis. Versículo 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Es una parábola. El Señor le dice, déjame comparar lo que son la gente ustedes. Por la cual Él va a terminar diciendo, ven a mí los que están cargados. Porque la gente entonces al ver a Juan el Bautista, pues dice, no, este hombre está loco. Y después entonces cuando ven a Jesús que come con los pecadores y convierte el agua en vino para aquellos que, bueno, ahí está. Entonces el Señor dice, cuando viene Juan el Bautista, que no toca flauta, no hace música, ¿por qué? ¿Por qué no tocas algo, muchachos? Eres un luto a Juan el Bautista. No tienes alegría. Y viene el Señor alegre con el pueblo. Y la gente entonces cambian la historia y dicen, pero tú eres un... Y en otras palabras el Señor está revelando que la gente viene, no se conforman con nada. La falta de conformancia a lo que Dios nos da es entonces otra condición humana que empieza a prepararnos el mejunje, el todo junto, la sopa de las emociones disparadas. ¿Es verdad o no es verdad?
No nos conformamos como estamos, no nos conformamos con el dinero, con la salud, con lo que tenemos. Y no queremos aceptar que este es el camino de Dios. Pues entonces Dios, si te da otro camino, tampoco, los otros gente están ahora complaining también de este camino y del otro camino, de los dos estamos con. No hay quien salve al corazón humano a decir, estoy contento con esto. Siempre el corazón humano como que le falta un gap. Hay una diferencia entre lo que quiero y lo que no quiero, o lo que no tengo, y lo otro hay una voz desconfiando en nuestro corazón, pensando que haz de esta manera, si me dieras esto, Señor. Y el Señor entonces te lo da. Ay, Señor, pero ¿por qué me lo diste? Así. Y entonces cambiamos para el otro lugar. Para decirle algo, me acuerdo cuando yo era joven y me iba a casar, y la gente, alguna gente como se burlan del matrimonio, decían, muchacho tú vas. Y al pasar los años uno se da cuenta que esas burlas tenían un sentido de realidad, y muchas personas entonces que se casaron, al pasar los años, se divorcian. Y en cierta manera cuando yo estaba soltero, no yo ahora, pero cuando uno está soltero, pues uno puede decir, Señor, si me dieras un esposo. Y cuando te da el esposo, ay Señor, pero después de un tiempo es, ¿por qué este esposo? Es como, Señor, si me llevas a Estados Unidos, pues viniste hasta acá. Y ahora, ay Señor, pero ¿qué dura más vida en esta? ¿Qué dura la vida en Estados Unidos? Pues ahora para acá. Y el hombre está que siempre hay algo que, pues, ¿qué quiere que haga por ti? Y te doy la fiesta, pues no quieres. Y si no te doy la fiesta, pues qué aburrido. Y en el corazón entonces el Señor está diciendo, el ser humano termina él entonces va diciendo cargados y trabajados y cargados. Que eso pone un estrés. Fundamentalmente en las raíces del fundamento emocional, donde cuando no tenemos lo que quiero y como quiero, y cuando la condición es que pues me diste, pero también me falta otro, o quisiera otro, ahora para qué, que eso es, todo el mundo, el ser humano tiene eso. Y la Biblia me enseña que hay otra cosa más, que el ser humano está en peligro del juicio de Dios. Cuando usted sigue leyendo, la Biblia entonces habla en el versículo 20 en adelante, que el Señor comenzó a reconvenir a las ciudades, mire un momentito, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y mire un momentito, Dios ha hecho milagros. El que usted nació es un milagro. El que usted llegó a esta edad, mira que hay gente que no llegan a esta edad. Mi mejor amigo, allá cuando era niño, murió como a los 8 años de edad. Y siempre me acuerdo, Osvaldito se llamaba él. Siempre me acuerdo, yo digo, wow, yo tengo ya 64 y le gané. El papá de Mónica falleció a los 64, ¿verdad? Yo digo, bueno, un poquitico más y le gané. ¿A cuánta gente usted no le ha ganado? Porque todos los que se han muerto antes de usted le ha ganado. Y de alguna manera ha habido cierta bendición de Dios en nuestra vida. Y la Biblia me dice bien que Dios entonces Cristo reprende a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, en las 3 ciudades donde él había hecho más de sus milagros, todos sus milagros, ahí había hecho de todo. Y las ciudades no se arrepintieron. Y la Biblia dice, pues va a ser peor para estas ciudades que para Sodoma y Gomorra y las ciudades aquellas en el pasado, en el Antiguo Testamento, que escuchamos del juicio de Dios. Nuestras personas también están, nuestra vida está bajo el juicio de Dios. Que no importa lo que Dios hace en nuestra vida, bendiciendo nuestra vida, que nosotros entonces como que no es suficiente, no es un milagro que me convence. Decimos, es qué casualidad, o el hermano fue el que me ayudó, o son mis manos las que trabajan por este dinero, o que yo tomo esta agua con algo y eso es lo que me da salud a mi vida. Y lo que empiezo a hacer es quitarle a Dios los milagros que Él ha hecho en mi vida. Chiquiticos,
Pero si no lo hubiera hecho, hubieran sido grandes, hermano. Usted llegó aquí hoy, ningún milagro. Pero ¿qué si el Señor hubiera quitado que usted llegara aquí hoy? Y se empata con una troca por ahí, que se desvía y nos mata a nosotros. O nosotros podemos decir, no, pastor, esos cuentos ya yo lo he escuchado. Pero la Biblia me está diciendo que cuando Cristo hace los milagros, Él va a hablar cargados y trabajados, porque ni los milagros que Dios hace son suficientes para encontrar el descanso en Él. Queremos otro milagro más. O digamos, usted tiene un pie roto, usted le pide al Señor que le sane el pie. Y digamos que no le sana el pie, que usted entonces siempre va a tener un tumbado, va a tener ahí un cojear. Y usted dijera, Señor, sí, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué pasó eso en mi vida? Y en cierta manera, lo que estamos diciendo es que si yo no tuviera esto, pues si yo entonces estuviera bien. Y digamos que Dios te sana de esa cojera, pues entonces ahora ya usted está bien, pero el sanarte de esa cojera no cambió tu corazón. Y termino esa ilustración diciendo, ¿cuántas personas usted y yo no hemos visitado en el hospital que nos han dicho, pastor, en cuanto salga de aquí, con el tubo ahí, pastor, en cuanto salga de aquí, y yo voy a la iglesia, amén. Pero después cuando sale de ahí, pues, ¿para qué ya regresar? Y la Biblia entonces, ir. Y lo que la Biblia me está diciendo es cuando Dios obra en nuestra vida, que ni aún Él obrando, la condición del ser humano es las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, que ni la identificamos, ni la discernimos, ni nos convence. Y que la distancia, la condición del ser humano es que la distancia entre lo que quiero y lo que tengo, que el sentimiento de que no me conformo aún con lo que pedí, y el sentimiento de que aún lo que Dios está haciendo no me convence, que esos son las preparaciones al corazón cargado y trabajado. Mire un momentito, otra cosa más, la Biblia entonces me enseña a mí la solución ilusoria, como dijimos, porque el versículo 28, cuando las personas, Dios está haciendo todas estas cosas alrededor de nosotros, que las personas están de todas maneras viviendo sin Él, que la vida empieza a sentirse en la vida emocional. Y la vida emocional, Dios entonces dice, yo os haré descansar. ¿Qué quiere decir? Como ya mencioné, que implica que hay algo que yo he estado tratando de hacer, lograr, para tratar de quitar mi sufrimiento. Y que el tratar de quitar mi sufrimiento es el yugo del cual Cristo te quiere librar. Mire conmigo en Mateo 11. La Biblia entonces me dice en el versículo 28, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí. La palabra entonces trabajados y cargados, la pregunta es, ¿cuál es esa carga y ese trabajo de las personas? Y es entonces la carga y el trabajo que viene a la vida de uno, empezando con Juan el Bautista, dudando de la diferencia entre lo que yo quisiera que Dios hiciera y lo que ha hecho, esa diferencia, pues eso me pone la vida cargosa y trabajadora. Y cuando uno trata entonces de hacer un milagro, o Dios hace el milagro, pero al final tiene que hacer otro porque quiero otra cosa más, no estoy conformado con lo que Dios me da. Que la palabra de Dios entonces me dice, nosotros entonces entramos en el alma, el ser humano, en la vida emocional, adentro del ser humano, empezamos nosotros a tratar de maquinar nuestra vida para ponerla sin problemas, sin la duda, sin el gap. Tratamos nosotros entonces de llenarlo como Abraham con su sierva, la sierva de su esposa, tratando de hacer nosotros algo para llegar a llenar ese vacío. Y la Biblia entonces me está diciendo que esto de la carga y el trabajo que lleva la persona no quiere decir que no vamos a tener problemas en la vida.
Porque aún hoy nosotros tenemos problemas. Juan el Bautista, que seguía al Señor, haciendo la voluntad del Señor, tenía problemas. Los discípulos van a tener problemas. Y Cristo, que es el mero de la fe cristiana, es el que más problemas ha tenido. Y la Biblia entonces me está diciendo, venir a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados. El cargado y trabajado no quiere decir que Dios me quita problemas de la vida. No quiere decir tampoco que Dios me limpia la conciencia y que ya no me voy a sentir mal cuando hago algo mal. Porque la Biblia me habla en los 10 mandamientos, por ejemplo, me habla de los pecados. Y uno cuando quiebra un pecado, quiebra un mandamiento, pues comete pecado y eso trae una presión en la vida. Pero Cristo no es menos que el Antiguo Testamento en sus demandas morales. Cristo es más que el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento en Mateo 5, por ejemplo, y 6, es que sí, no cometerás adulterio. Pero el Señor dice, si miras a la mujer, ya has cometido adulterio. En el Antiguo Testamento decía, no matarás, pero yo te digo que si te enojas, ya mataste. En otras palabras, la vida moral el yugo fácil no es que con Cristo uno puede hacer más cosas. Alguien me pregunta que si debe de ir al baile o algo, y pues con Cristo no es que yo tengo más libertad de hacer cualquier cosa. Y la Biblia me dice que con Cristo es más estricta la cosa. Pero hay una diferencia, que es ligero y fácil vivir como Cristo dice. No como el Antiguo Testamento decía. Pero mire, entonces la Biblia me está diciendo que no es los problemas que Cristo me quita, no es la culpabilidad que Cristo me quita, sino que Cristo se está refiriendo. Y cuando uno está tratando de mejorar la vida, lo que Dios dice y donde yo estoy, pues ahí entra la religión. Y la religión entonces es cualquier pastor en la televisión o en iglesia que te dicen, Dios promete esto, usted está aquí, déjame decirte lo que tienes que hacer para llegar allí. Y la Biblia, entonces, bueno, Nueva Esperanza no es de esas iglesias. Entonces usted tiene el matrimonio es Cristo amando a la iglesia y la esposa sometiéndose al esposo. Y usted dice, en mi realidad no es así, que nosotros no te vamos a dar a ti consejos en cómo usted cambia para que sea más así. Que eso entonces es la técnica de la religión, que crea en ti un yugo difícil de siempre tratar de ser yo. Es como yo tratando de yo hacer que se cambie las cosas y hacer lo que Dios dice. Y la Biblia entonces me enseña que Cristo le está hablando a los judíos, a los líderes de aquel entonces. Mire, doble conmigo al capítulo 23 un momentito de Mateo para que vea lo que quiere decir la carga, el yugo pesado. En Mateo capítulo 23, y la Biblia entonces me dice en el versículo 4, leemos del versículo 2 para que entre en el contexto. En la cátedra de Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están los pastores para decir. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mira el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mire lo que está diciendo la Biblia. La gente que están enfrente de Jesús, como nosotros hoy, eran personas que tenían su religión. Y la religión le decía, cuando te falta algo, tienes que hacer más de esto, más de esto, más de esto. Haz esto, ayuna, ve a la iglesia, haz esta cosa, cosa que uno hace para que entonces llegue a tener la bendición. Y el Señor dice, eso es un yugo en el corazón del ser humano. Y mire entonces lo que la Biblia me está diciendo, el descanso fácil de aquí.
para ya terminar y movernos rápido, que el Señor dice que Él te dará descanso. Porque el yugo de Él no es un yugo opresor. El cristianismo no es una lista de reglas y rules y cosas que uno tiene que hacer para que Dios me mueva de donde estoy a donde yo quisiera que esté. El cristianismo no es que usted se quita ese yugo difícil y recibe otro yugo. Cristo vino a terminar con las religiones. Cristo vino a terminar con todas las cosas que le prometen al hombre que si haces esto, entonces tendrás esto. Cristo entonces viene a ser el que carga la carga que nosotros no podemos cargar para ser bendecidos. Es interesante, el Señor dice: lleva mi yugo. El Señor usa esta palabra que es un yugo. Pues nosotros que venimos del campo, habían 2 bueyes y tenían los 2 bueyes, estaban caminando ahí en su surco y tienen entonces un yugo que se le llama. Y el yugo hace que la fuerza de este buey ayuda la fuerza del otro buey. Y también cuando vemos a gente de otros países que están cargando agua, se ponen un palo aquí en el hombro, un yugo con el cubo de agua aquí, el otro cubo de agua allá, y ahí tú los ves con sus gorras grandes, pero ahí tú los ves porque el yugo es más fácil la carga. Y el Señor está diciendo: tomad mi yugo. O sea, el Señor ya tiene un yugo y te está invitando a ti: ponte bajo mi yugo. Una ilustración. Porque cuando tú empiezas a vivir tu vida, que el Señor es el que se mueve, y Él es el que mueve tu vida, que el yugo del Señor está preparado para como tu neck, para como tu cuello está formado. El Señor ha hecho un yugo especial para nuestra vida, con Él al lado de ti, y la carga que Él te da es ligera. No es una carga de tener que ganar más, de tener que tener más, de que todo esté bien. Usted pone toda su confianza en el Señor, quien está llevando su vida, con sus hijos, con su salud, con su belleza, con su edad, con su novio, con su novia, con todo lo que uno quiere alcanzar, y se convierte en algo que uno tiene que. El Señor dice: yo no vengo a añadirte poder para que tú tengas que, sino vengo a quitarte la religión que exige que tienes que tener poder para poder. Él dice: yo soy el poder. Yo soy todo lo que tú estás buscando. Y al hablar entonces de la vida emocional, la vida emocional se refleja en que yo te haré descansar. Y llega un momento en la vida del creyente donde ya tú ni quieres que las cosas cambien, que tú lo único que haces es descansa. Es que el Señor sabe por dónde va, hasta dónde va el buey de mi Señor, cargando mi carga. No seas tú quien vienes haciéndole una promesa al Señor para ver si la cumple. Y si no la cumple, pues ya tú no vienes más. Tú vienes entonces al Señor porque lo que tú quisieras no es ahora un negocio con el Señor. Es ahora una oportunidad de decir: Señor, esta es mi carga, te la dejo a ti. Confía en mí, está diciendo el Señor. No estás casado todavía. Can you trust me? La familia no está bien. En vez de voy a una iglesia para que me digan qué hacer, eso es carga. Ven a mí, dice, ven a mí. No es aprende esto, ven a mí primero. Y dice, para que entonces en ese yugo, pues en vez de aprender qué tengo que hacer, lo que necesito aprender es que esto que me molesta, Señor, lo quiero dejar contigo. Echa toda tu ansiedad sobre Él.
Y la Biblia entonces me enseña a mí que usted no va a ser exento de problemas emocionales. Usted lo que va a aprender en los problemas emocionales es que usted ha estado tratando de llevar una carga. Y en los problemas emocionales, usted va a aprender, déjame a mí. Vamos a cerrar en oración.